Javier se despertó sobresaltado en su apartamento de Madrid. El teléfono vibrando en la mesita de noche como un latido acusador. Era medianoche. Y el mensaje que acababa de llegar decía: te extraño tanto como tú a mí. ¿Qué harías si supieras la verdad? Su corazón se aceleró, era el número de Miguel. Su novio fallecido hacía 6 meses en un accidente de coche. Y sin embargo, las respuestas seguían llegando. Noche tras noche. Como si la muerte no hubiera sido el final. No podía ser una coincidencia. Javier había empezado a escribirle mensajes al número de Miguel poco después del funeral. Como una forma de lidiar con el duelo. Un ritual privado para desahogarse. Al principio. No esperaba respuestas, el número estaba desconectado. O eso le habían dicho en la compañía telefónica. Pero la primera noche. Cuando envió un simple te amo. Miguel. Llegó una réplica: yo también te amo. Duerme bien. Pensó que era un error. Quizás un bot o un hacker jugando una broma cruel. Sin embargo, los mensajes continuaron. Cada vez más personales. Recordando detalles que solo Miguel podía saber: el viaje a Barcelona donde se besaron por primera vez bajo la Sagrada Familia. La receta de paella que cocinaban juntos los domingos. Incluso el chiste privado sobre el vecino ruidoso del piso de arriba. Javier. Un profesor de historia de 28 años en un instituto de secundaria. Vivía en un mundo donde la lógica reinaba. Enseñaba a sus alumnos sobre hechos. Fechas y consecuencias inevitables. Pero esto desafiaba todo. ¿Era posible que Miguel estuviera vivo? La idea lo aterrorizaba y lo ilusionaba a partes iguales. Recordaba el día del accidente: Miguel. Ingeniero civil de 30 años. Había salido a una obra en las afueras de la ciudad. Un camión perdido de control en la autopista A6. Y eso fue todo. Javier había identificado el cuerpo en la morgue. Había llorado en el cementerio de la Almudena. Había guardado las pertenencias de Miguel en cajas que ahora acumulaban polvo en el armario. Aquella noche. Después de leer el mensaje, Javier se levantó y caminó por el salón. El suelo de madera crujiendo bajo sus pies descalzos. La ciudad de Madrid bullía fuera de la ventana. Con las luces de la Gran Vía parpadeando como estrellas falsas. Encendió el ordenador y buscó en internet sobre números telefónicos post-mortem. Pero solo encontró foros de conspiraciones y anécdotas de viudas que juraban oír voces. Nada concreto. Decidió responder: dime la verdad. Miguel. ¿Estás vivo? La espera fue agonizante. Minutos que se estiraron como horas. Finalmente. El teléfono pitó: no estoy muerto. Pero tampoco vivo como antes. Ven a la plaza donde nos conocimos mañana a las 8 de la tarde. ¿Solo? El pulso de Javier se disparó. La plaza era la Puerta del Sol. Donde se habían encontrado por casualidad en una manifestación contra la homofobia hace 3 años. Miguel. Con su pancarta en alto. Gritando por derechos que ambos compartían en secreto. Javier. Más reservado. Había sido arrastrado por amigos. Sus miradas se cruzaron. Y el resto fue historia. Pero ahora. Ir. Era una locura. ¿Y si era una trampa? Su familia. Conservadora y católica devota de Sevilla. Ya había sufrido suficiente con la revelación de su orientación sexual tras la muerte de Miguel. Su madre. Doña Carmen. Lo había mirado con ojos llenos de lágrimas: hijo. Esto es una prueba de Dios.
No lo hagas más difícil. Su padre. Un militar retirado. Apenas hablaba con él desde entonces. A la mañana siguiente, Javier llegó al instituto con ojeras profundas. Sus alumnos notaron su distracción durante la clase sobre la Guerra Civil Española. Divagó sobre traiciones y lealtades divididas. Uno de ellos, un chico de 16 años llamado Pablo, se acercó al final. Profe. ¿Está bien? Parece que ha visto un fantasma. Javier forzó una sonrisa. Algo así. Pablo. La historia está llena de fantasmas. Pero en su mente, el fantasma era real. Y lo atraía hacia una decisión que podía cambiarlo todo. Por la tarde, Javier luchó consigo mismo. Llamó a su mejor amigo, Raúl. El único que sabía de los mensajes. Raúl. Un abogado abiertamente gay. Lo escuchó con escepticismo. Javi. Esto huele a estafa. Alguien hackeó el número. No vayas solo. Pero Javier sentía una pulla en el pecho. Una necesidad de cierre o de esperanza. Finalmente, a las 7 de la tarde, se dirigió a la Puerta del Sol. La plaza estaba atestada de turistas y madrileños apresurados. Se sentó en un banco. El reloj marcando las 8 en punto. Pasaron los minutos. Nadie se acercó. De repente, su teléfono vibró. Mira detrás de ti. Se giró. Y allí estaba un hombre con capucha, observándolo desde la sombra de una columna. El desconocido se acercó lentamente, quitándose la capucha. No era Miguel. Pero sus rasgos eran similares: ojos oscuros, barba incipiente. Soy Carlos, el hermano de Miguel, dijo con voz temblorosa. Javier se levantó de un salto. El mundo girando. ¿Qué demonios está pasando? Carlos suspiró, mirando alrededor. Miguel no murió en ese accidente. Lo fingió todo para escapar. Y yo he estado respondiendo tus mensajes por él. La revelación golpeó a Javier como un puñetazo. Miguel vivo. Pero huyendo. ¿Por qué? Carlos explicó en voz baja. Miguel había descubierto irregularidades en su empresa. Corrupción en contratos públicos que involucraban a políticos influyentes. ¿Amenazado? Decidió simular su muerte con ayuda de un contacto en la policía. Quería protegerte. Javier. Si se enteraban de ti, de vuestra relación, te habrían usado en su contra. Pero Javier sentía la traición ardiendo en su interior. Todos esos meses de duelo. De soledad. ¿Para qué? ¿Y tú? ¿Por qué respondías? Carlos bajó la mirada. Porque te ama. Y porque yo también siento algo por ti. Miguel me lo contó todo sobre vosotros. Javier se alejó tambaleante. La plaza borrosa por las lágrimas. Regresó a casa, ignorando las llamadas de Carlos. Esa noche, no escribió al número. En cambio, abrió las cajas de Miguel y revisó documentos viejos. Encontró una carpeta con correos impresos sobre la corrupción. Era real. Pero la decisión ahora era suya: denunciar y exponer todo, arriesgando su vida y la de Miguel. O guardar silencio y vivir con la mentira.
La presión familiar aumentaba. Su hermana, Ana, lo llamó esa misma semana. Mamá está preocupada por ti. Dice que no has superado lo de ese hombre. Javier colgó. Furioso. La sociedad española, a pesar de sus avances en derechos LGTB, aún albergaba prejuicios en familias como la suya. ¿Cómo explicar que su pecado no era amor, sino un secreto que podía destruir vidas? Días después, Javier no podía ignorar la verdad. Carlos lo contactó de nuevo. Esta vez en persona, apareciendo en la puerta de su apartamento con una carpeta en mano. «Necesitas ver esto», insistió. Javier, exhausto, lo dejó entrar. Dentro, documentos que probaban la corrupción, sobornos a funcionarios del Ayuntamiento de Madrid para adjudicaciones fraudulentas en obras públicas. Miguel había sido el whistleblower accidental. Y ahora su muerte lo mantenía a salvo en algún lugar de Latinoamérica. ¿Dónde está él?, preguntó Javier. La voz quebrada. Carlos negó con la cabeza. No puedo decírtelo. Es por tu seguridad. Pero Javier vio algo en los ojos de Carlos, celos. Quizás. O deseo reprimido. Carlos, de 32 años, era el hermano mayor. Siempre en la sombra de Miguel, el exitoso. Había crecido en una familia de Valencia donde la masculinidad tradicional reinaba. Su propio secreto era haber salido del armario solo ante Miguel, quien lo apoyó incondicionalmente. Aquella noche, mientras bebían vino en el sofá, Carlos confesó: respondí a tus mensajes porque Miguel me lo pidió al principio, para que no sufrieras tanto. Pero luego, seguí porque me sentía conectado a ti a través de sus palabras. Javier se sintió manipulado, pero también comprendía el dolor. Ambos habían perdido a Miguel de formas diferentes. La conversación derivó en recuerdos compartidos. Y por un momento, Javier sintió una chispa de consuelo. Sin embargo, rechazó cualquier avance. Su corazón aún pertenecía al fantasma. Al día siguiente, Javier tomó una decisión impulsiva: contactar a un periodista amigo. Elena, de El País. Le contó parte de la historia, omitiendo nombres. Si publicamos esto, podría haber consecuencias graves, advirtió Elena. Javier lo sabía. Su propia orientación sexual lo hacía vulnerable, en un país donde el matrimonio igualitario era ley. Los escándalos políticos aún usaban la homofobia como arma. Pensó en su familia, su padre, con sus ideas franquistas residuales. Lo desheredaría si salía a la luz. Mientras tanto, los mensajes continuaron llegando. Ahora desde Carlos, suplicando silencio. Javier respondió una vez: dime por qué Miguel me dejó atrás. La respuesta: por amor. Para no arrastrarte al infierno. Pero Javier sentía el infierno en su pecho. Un conflicto ético que lo consumía. ¿Era correcto fingir una muerte para escapar de la corrupción? ¿Y qué de la traición a su pareja? En el trabajo, las cosas empeoraron. Pablo, el alumno perceptivo, lo confrontó: profe, sé que algo pasa. Mi tío es gay. Y sufrió mucho por esconderse. ¿Necesita hablar? Javier, conmovido, compartió una versión edulcorada. Pablo lo animó: la verdad siempre sale.
Profe. No se esconda. Aquellas palabras resonaron. Pero también avivaron el miedo. Carlos reapareció. Esta vez con una advertencia: han hackeado mi teléfono. Saben de ti. Javier entró en pánico. Esa noche recibió una llamada anónima: deja de husmear. Maricón. O terminarás como tu novio. La amenaza lo paralizó. Corrió a casa de Raúl, quien lo instó a ir a la policía. ¿Pero confiar en ellos? Miguel había fingido su muerte con ayuda interna, la corrupción llegaba alto. Javier decidió confrontar a su familia. Viajó a Sevilla en tren. El paisaje andaluz desfilando como un recordatorio de su infancia reprimida. En la casa familiar. Con azulejos y crucifijos en las paredes. Soltó la bomba: Miguel no está muerto. Fingió todo por corrupción. Su madre lloró. Su padre gritó: esto es por tu estilo de vida pecaminoso. ¿Nos avergüenzas? Ana, la hermana, me dio: papá, el amor no es pecado. Pero Javier, ¿por qué remover el pasado? Javier se sintió solo. El peso de la sociedad católica tradicional aplastándolo. De vuelta en Madrid, Javier se reunió con Elena. Le dio los documentos. Públicalo anónimamente, pidió. Pero Carlos lo interceptó fuera del café: si lo haces, Miguel morirá de verdad. La confrontación fue tensa. Carlos reveló que había desarrollado sentimientos por Javier durante los meses de mensajes. Era como vivir a través de mi hermano. Javier lo rechazó: esto es traición. No amor. Carlos se fue herido. Pero Javier sabía que el daño estaba hecho. La publicación salió al día siguiente: un artículo explosivo sobre corrupción en contratos madrileños. El escándalo estalló en las noticias. Con protestas en la Puerta del Sol. Javier vio su vida desmoronarse: llamadas de la prensa. Amenazas en redes sociales. Su director en el instituto lo llamó: tenemos que hablar de tu situación personal. La discriminación sutil emergió. Recordándole que, a pesar de las leyes, los prejuicios persistían. En medio del caos, Javier recibió un mensaje de un número desconocido: gracias por la verdad. Soy Miguel. El corazón de Javier latió fuerte. ¿Era real? Respondió: ¿dónde estás? Lejos. Pero libre. Lo siento por todo. Javier lloró. El alivio mezclado con rabia. Había pagado un precio alto: aislamiento familiar, riesgo personal. Pero había elegido la honestidad sobre la mentira. Sin embargo, Carlos no lo dejó ir. Apareció en su puerta. Furioso: has destruido todo. Miguel está expuesto ahora. La discusión escaló. Carlos admitió haber alterado algunos mensajes para mantener a Javier cerca. Quería que me vieras a mí, no a él. Javier lo echó. Pero el daño emocional era profundo. ¿Cómo confiar de nuevo? El escándalo creció como un incendio forestal en verano. Javier se convirtió en un testigo anónimo. Pero los rumores circulaban. En el instituto, padres conservadores exigieron su despido, alegando influencia inapropiada en los alumnos. Pablo organizó un grupo de apoyo entre estudiantes. Defendiendo a Javier en asamblea: el profe nos enseña a ser honestos. ¿Por qué castigarlo por ser quien es?
Pero la presión era asfixiante. Javier pidió una baja temporal. Su familia lo llamó, Doña Carmen. Entre sollozos. Hijo. Regresa a casa. Olvida esta locura. Su padre, has traído vergüenza a nuestro nombre. Ana. Más comprensiva. Visitó Madrid, Javi. Luchaste por justicia. Pero valió la pena el dolor. Javier dudaba ahora, la verdad había liberado a Miguel. Pero a él lo encadenaba a un limbo de soledad. Carlos. Consumido por la culpa. Confesó todo a la policía. Fue arrestado por complicidad en la falsificación de muerte. En la comisaría. Javier lo visitó. ¿Por qué lo hiciste? Carlos. Con ojos rojos, por lealtad a Miguel. Y por envidia. Quería lo que él tenía, tú. La revelación profundizó la herida. Javier vio el conflicto interno de Carlos. Reprimido por años en una sociedad que valoraba la apariencia sobre la autenticidad. Miguel contactó de nuevo. Esta vez por vídeo desde un lugar indefinido. Javier. Gracias. Puedo volver ahora que la corrupción está expuesta. Pero Javier. Herido. Respondió, ¿volver para qué? Me dejaste morir en vida. Miguel explicó, era la única forma. La empresa amenazaba con outingarnos. Usar nuestra relación para chantajearme. En España, donde el orgullo era celebración, el outing seguía siendo arma en círculos poderosos. Javier entendió. Pero el perdón no era fácil. La vuelta de Miguel fue discreta. Llegó a Madrid bajo protección, testificando en el juicio. Javier lo vio en los tribunales. Más delgado. Con sombras bajo los ojos. Se abrazaron en un pasillo vacío. Pero el beso fue tentativo. Cargado de dudas. Te amo. Murmuró Miguel. Javier retrocedió, amor no es abandono. El reencuentro avivó conflictos, reconstruir o dejar ir. La sociedad reaccionó mixta. Medios progresistas alabaron la valentía, conservadores lo tildaron de drama gay innecesario. Javier recibió apoyo de la comunidad LGTB. Pero también Hat Online. En una manifestación. Habló, no es solo corrupción, es sobrevivir auténticamente. ¿Sin miedo? Pablo lo aplaudió desde la multitud. Sin embargo, el precio personal fue alto. Su relación con Carlos se rompió irreparablemente, el hermano. Liberado tras un acuerdo. Se mudó lejos. Javier luchó con la depresión. Acudiendo a terapia donde exploró su trauma, el duelo falso. La traición fraternal. La presión familiar. El terapeuta preguntó, ¿qué harías diferente? Javier reflexionó, nada. La verdad duele. Pero mentir destruye. Miguel insistió en reconciliarse. Vivieron juntos temporalmente. Pero las discusiones eran frecuentes. Me salvaste. Decía Miguel. Te usé como escudo. Replicaba Javier. La dinámica cambió, Javier. Antes pasivo. Ahora demandaba igualdad. Exploraron matices éticos, ¿fue correcto fingir la muerte? Y los mensajes de Carlos. ¿Una manipulación o un acto de compasión? La familia de Javier evolucionó lentamente. Ana me dio una cena en Sevilla. Doña Carmen abrazó a Miguel, si te hace feliz. Hijo. El padre gruñó. Pero no objetó.
Era progreso. Pero frágil. Reflejando la sociedad española, avances legales. Pero batallas culturales pendientes. En el clímax. Durante el juicio final. Un ejecutivo corrupto testificó contra Miguel, revelando chats donde usaban homofobia para presionarlo. Javier. En la audiencia. Sintió la ira colectiva. El veredicto, culpables. Justicia. ¿Pero a qué costo? Miguel fue absuelto de fraude. Pero la exposición pública los marcó. Javier decidió pausar la relación. Necesito tiempo, dijo. Miguel asintió. Dolido. Javier volvió a enseñar, inspirando a alumnos como Pablo, quien confesó su propia orientación. Gracias a usted, profe. No tengo miedo. Meses después, Javier caminaba solo por la Gran Vía. La ciudad vibrante recordándole la vida que casi pierde. Miguel había regresado a trabajar, pero en una firma ética. Se veían ocasionalmente, como amigos cautelosos, reconstruyendo confianza. Carlos. Desde Valencia. Envió una carta, perdóname. Aprendí que el amor no se roba. Javier no respondió, pero guardó la carta. Un recordatorio de lecciones duras. El duelo se transformó en crecimiento. Javier se involucró en ONGs LGTB, hablando de resiliencia ante adversidad. En una charla en Barcelona, conoció a otros con historias similares, parejas separadas por prejuicios, familias divididas por secretos. Sintió comunidad. Pero también el peso de las elecciones, ¿había valido la pena exponer todo? Su familia sanaba. En Navidad. En Sevilla. Su padre lo abrazó torpemente, hijo. Estoy orgulloso de tu coraje. Doña Carmen cocinó paella, recordando a Miguel. Ana susurró, has cambiado vidas. Javier sonrió. Pero internamente debatía, la verdad liberó. ¿Pero a qué precio emocional? Miguel propuso volver, hagámoslo bien esta vez. Javier aceptó. Pero con condiciones, honestidad total. Vivieron juntos de nuevo, navegando tensiones. Una noche. En la cama. Miguel confesó, temía que la sociedad nos juzgara más que la corrupción. Javier replicó, la sociedad cambia si luchamos. Su relación se fortaleció, pero marcada por cicatrices. En el instituto, Javier enseñaba con pasión renovada, usando su historia como ejemplo de conflictos éticos en la historia moderna. Pablo. Ahora abiertamente gay. Lo agradeció, usted me dio valor. Javier vio el impacto, una generación menos reprimida. Sin embargo, dudas persistían. ¿Fue ético que Miguel fingiera su muerte, sacrificando el duelo de Javier por un bien mayor? ¿O fue egoísmo disfrazado? Carlos, rehabilitado, se convirtió en activista contra corrupción, redimiéndose. La historia culminó en una manifestación en la Puerta del Sol, donde Javier y Miguel marcharon de la mano. La plaza, testigo de su inicio, ahora de su renacimiento. Pero Javier sabía, las decisiones tenían consecuencias irreversibles. ¿Es correcto sacrificar el bienestar emocional de un ser amado por exponer una injusticia mayor?